Vamos adelante. Hablaremos de John Milton, el poeta inglés, el que escribió El Paraíso Perdido. Alguna otra vez hemos hablado del Paraíso Perdido, casi sin hablar de Milton, y esta vez haremos lo contrario. Hablaremos de Milton casi sin hablar del Paraíso Perdido, y algunos gente preguntará cuándo hablaremos de ambos. Mi respuesta es que tampoco lo sé. Otra de las cosas que hoy no sé. Bueno, Milton nació en Inglaterra en el año 1608, descendía de una familia de eruditos y rebeldes. El que no era erudito era rebelde y no faltaba de que eran ambas cosas. Su abuelo, el de Milton, era un católico muy devoto, versado en los dogmas, mientras que su padre había sido desheredado justamente por abrazar el protestantismo. Era escribano, el papá de Milton, y dedicaba todas sus horas libres a sus dos pasatiempos predilectos, la música y la poesía. Siendo escribano, era natural que necesitara un pasatiempo. Sí. Alcanzó el padre, como todos los escribanos, una situación próspera. Compró una casa en Londres y allí nació John. Era el tercero de 6 hijos. Se crió en una casa donde se leía y se cantaba la mayor parte del tiempo. Y eso está bien. A mí me gustan las casas así, especialmente para criarme. Después, ya no tanto. Escribió John Milton al respecto. Tengo aquí el papel. Él es el original de ese papel, ¿eh? Sí, sí. Mi padre me destinó desde niño a seguir la senda literaria. Era tan voraz mi apetito por saber que desde los 12 años rara vez dejé de estudiar y rara vez me acosté antes de las 12 de la noche. Y allí empezaron mis ojos a padecer. Sufría Milton frecuentes jaquecas que, según él, no lograban enfriar el ardor de la curiosidad y del saber. Habla de los ojos porque famosamente Milton quedó ciego. En el año 1620 ingresó a la escuela de Saint Paul y los maestros lo consideraban un alumno de excelente erudición y opiniones algo raras, como suele ocurrir con los alumnos de excelente erudición. Milton decía que aquel colegio era un festín de cerrojos y una colección de empeños para matar al espíritu. Hay lugares que parecen destinados a aniquilar el espíritu, lugares donde todo florecimiento del alma es rápidamente sofocado. Pienso en un canal de televisión, por ejemplo. Comparto. Tenía el pobre Milton la siguiente suerte, o el afortunado Milton, yo qué sé. Parece que los alumnos en aquel colegio eran castigados con azotes y casi todos gastaban su tiempo en pensar cuál era la forma de no ser castigado. No se sabía bien si había que ser muy erudito o muy juicioso, porque siempre los maestros encontraban un pretexto para el azote, para el rebencazo o la patada. Cosa curiosa, el único alumno que no recibía nunca una viaba era Milton. Quizá porque tenía ese término medio, que es lo mejor para hacerse lotario y para evitar los castigos, cosa que sabe cualquiera que haya tenido que pasar alguna vez por el servicio militar, donde conviene no existir para evitar castigos. Es cierto que en el servicio militar cuando dicen ¿quién sabe manejar? Nadie. No conviene ¿Quién saber, sabe hablar por teléfono? ni Nadie. saber ni ignorar. Nada. Milton fue siempre un rebelde, pero nunca un grosero. Eso está bien, ¿eh? Porque algunos confunden la grosería con la rebeldía, de suerte que hay personas que ejercen inversamente la fórmula de Milton. Son siempre groseros, pero nunca rebeldes. En 1625 ingresó a la universidad. Allí le decían a Milton la dama de Cambridge. ¿Cómo la dama? No es un buen apodo. No. No. Si yo estuviera en la Universidad de Cambridge, no me gustaría que me dijeran la dama de Cambridge. Y mucho menos la dama de Oxford. Bueno, los compañeros se burlaban de él. Él no hacía mucho mérito para nada, pero tuvo mala suerte. Y acerca de la injusticia de los apodos, podrían escribirse algunos libros. Todos ellos muy aburridos.
Dejo entonces para los ensayistas que han de anotarse en el concurso que aquí realizaremos el siguiente título: Injusticia de los apodos en el siglo XIX, o en mi familia. Mi familia no acota un poco el universo. Sí, sí, en cuyo caso ya no será un ensayo sino un cuento de Isidoro Blaisten. Bueno, al final dejó las aulas, harto de que lo cargaran, Milton, pero sí convertido en bachiller y doctor en filosofía. Vos cargalo. Hablaba y escribía 8 idiomas en su estupidez, con la misma facilidad con que usaba el inglés, que era mucha. Y salió entonces decidido a dedicarse a la literatura. El padre había querido que fuera pastor. Sí, es lo mejor para que alguien salga escritor. Que el padre lo desee abogado o cura. Y es clavado que sale escritor. Yo hice esto con mis hijos. ¿En serio? Fingí que deseaba que fueran pastores, abogados o curas. Sí, ¿y qué le salieron? Escritores, vendedores de billetes de lotería. Bueno, versero. No será poeta, pero versero. Muy bien. Se leyó a todos los clásicos, no el padre de Milton, sino Milton. Se sabía de memoria extensos pasajes de la Divina Comedia. Se sabía casi todos los escritos de Petrarca. En sus ratos libres estudió el órgano, tocaba maravillosamente bien, estudió matemáticas, leyó la Biblia y escribió acerca de estos aprendizajes. Otro papiro original. Sí. Estoy haciendo crecer mis alas y preparándome para el vuelo. Ah, más grande. Pero a mi Pegaso todavía le falta la fuerza necesaria para volar por el cielo. Tenía 29 años cuando llegó la Guerra Civil de 1637 en Inglaterra. Aquella guerra, la de Cromwell, la que va a terminar con la cabeza de Carlos I rodando por el suelo. Él se convirtió en propagandista ardiente de Cromwell. Había decidido desdeñar su vocación por la poesía y hasta su vida, con tal de defender los derechos de los hombres frente a los llamados derechos divinos que alegaban poseer los reyes. Por esos tiempos se escribió un folleto acerca de la libre palabra, folleto aburridísimo. Decía cosas del orden de: aquel que mata a un hombre mata a una criatura dotada de razón, pero el que destruye un libro mata la razón misma, etcétera, etcétera. Y sigue así aquel folleto durante largos párrafos sin que la idea progrese. Tanto es así que al final dice: destruir un libro es más que destruir una vida. O sea, terminaba igual que empezaba. Petición de principio. Milton desafió a los censores. Cuando rodó la cabeza de Carlos I, él aplaudió la ejecución y llegó a santificarla. Un tiempo antes, Milton había conocido a una hermosa muchachita llamada Mary Powell. Ella tenía 17 años, Parece que era alegre, jovial y un poco ligera de casco. Epa. Marcaba 1.34 la milla. Ah, bueno. Dice Borges. Borges. Sí. Milton pensaba... Milton pensaba que para cantar canciones heroicas había que tener un alma heroica. Por eso, como un sacerdote de la poesía, se mantuvo casto hasta el día de su matrimonio, pese a tener un temperamento sensual. Yo desconfío de los temperamentos sensuales que no florecen de algún modo. En todo caso, ya se sabe lo que sucede cuando un hombre se mantiene casto, siendo que es el novio de una muchacha alegre, jovial y ligera de cascos. Sí, mejor para otros. Bueno, se casaron, pero el matrimonio no funcionó, ya que parece que la castidad de Milton continuó después del casorio, y la ligereza de cascos de Mary también. Mary acusó a Milton de tratarla como a un sacramento. Como una factura. Y se escapó con un vigilante. Milton le envió entonces cientos de cartas rogándole que regresara. Tengo aquí una de ellas.
Hoy vino con una Caja. cantidad, pero es una cosa de loco. Regresa. Firmado Milton. Lleno de odio, Milton empezó entonces a bregar por el divorcio en Inglaterra. Empezó a trasladar la desgracia particular al plano general, que es lo peor que uno puede hacer con una desgracia. Aquel bregar por el divorcio cayó como una bomba en aquel lugar de rígido puritanismo. Y todavía se atrevió a dar un paso más arriesgado. Sin haber anulado todavía su matrimonio, y con muchos enemigos en la corte, empezó a cortejar a otra mina. Error total. Tal, porque en aquellos años estaba muy mal visto. Ahora está bien visto, pero antes no. Esta actitud, a saber cortejar Milton a otra mina, desesperó a Mary. Cierto día, al volver de la casa de un amigo, Milton se encontró con una sorpresa en su casa. Ay, qué feo. Mary había regresado. He vuelto, dijo Mary. Cayó de rodillas y le pidió perdón. No, algo es algo. Escribió Milton en las cartas de su diario sobre lo ocurrido aquel día. Qué extraño es sentir la instantánea desaparición del enojo y la urgente necesidad del milagroso abrazo. Como se ve, las historias de amor son siempre lo mismo. Son muy vulgares. Después es uno el que con atributos de poeta y de santo las rescata de la vulgaridad. Bueno, volvieron a reunirse, pero otra vez las cosas salieron mal. Mary llevó a toda la familia a vivir con ellos. La madre, el padre, los hermanos y las hermanas. Todos en la casa de Milton, amontonados como perejil en maceta. Para peor, parece que Milton tenía unos alumnos bastante indisciplinados que iban a las clases de filosofía solo para mirar con lujurioso deseo a las hermanas de Mary, que también marcaban 1.34 la milla. Milton estaba desalentado, sin tranquilidad para enseñar y sin tranquilidad para llevar a cabo un deseo que tenía desde hace tiempo. Dejar un libro que las generaciones venideras no se resignaran a olvidar. Muy bien. Ya durante la adolescencia pensaba en escribir una gran epopeya. Sin embargo, por un tiempo aquella tranquilidad se dio paso a otro tipo de preocupaciones. Lo nombraron secretario latino de Cranwell. Cuando Cranwell pasó al poder, lo nombró secretario de lenguas extranjeras, una especie de canciller, traductor, etc. Tenía que traducir legajos, despachos, y dicen que era una tarea titánica y que a causa de ella perdió la vista. Nunca escuchó las recomendaciones del médico que le decía, lárguese el laburo, John. Y John dijo, si mi afección es incurable, me dedicaré a soportarla y sosegarme. Tiempo más tarde murió Cranwell. Volvieron los Estuardo al poder, subió al trono Carlos II, la restauración, ¿no? Los cortesanos le presentaron al rey una lista de antiguos regicidas y allí estaba Milton, tercero o cuarto. El rey rechazó aquella lista, alegando que su mano era incapaz de firmar una sentencia de muerte, pero a Milton lo metieron en cana. Al principio pudo eludir la captura, ayudado por amigos que lo escondían. Pero mientras no lo encontraban, le quemaron los libros, le confiscaron la casa, hacían funerales festivos en su agravio, todo para chuparle las medias al rey, ¿no? Al final lo encontraron, lo mandaron preso, y mientras estaba en la cárcel murió Mary. Tenían dos hijas, Mary y Anne. Al salir se casó de nuevo Milton con Catherine Woodcock, pero la chica murió a los 2 años. Después se casó por tercera vez con Elizabeth. Con ella y sus hijas del primer matrimonio se fueron a vivir lejos. En realidad nadie lo soportaba a Milton en aquella época. Todos lo ayudaban, pero él los hacía sufrir a todos. Ya no veía y se sentía inspirado en medio de la noche y los despertaba a todos para dictarles. Y todos se iban a dormir temiendo que a Milton se le despertara la inspiración a las 3 o a las 4 de la mañana. Los amigos que lo visitaban lo consideraban como un semidios herido. Vestía solo de negro, se sentaba todo el día en un sillón que parecía un trono, y durante esos días escribió El paraíso perdido. Fue, según Milton,
un esfuerzo épico para justificar la conducta divina ante los hombres. Milton decía que era mucho mejor perder y luego recobrar nuestro cielo que no haber experimentado nunca el dolor de la pérdida ni la alegría del recobro. Si el hombre no sufre, pensaba Milton, nunca conocerá la ternura. La obra fue recibida fríamente por el público. Borges dijo de este libro: es uno de esos libros que el lector admira y abandona. Es uno de los más grandes libros que se han escrito en lengua inglesa y uno de los más aburridos que se ha escrito en cualquier idioma. Samuel Johnson, el Dr. Johnson, uno de los críticos más famosos de Inglaterra, escribió esto: nadie deseó nunca que fuera más extenso. Su lectura es menos un placer que un deber. Leemos a Milton para nuestra edificación. Nos retiramos abrumados y buscamos entretenimiento en otra parte. Milton había tardado 10 años en escribirlo. Los editores le pagaron por la publicación 5 libras. ¿En serio? Sí, 5 libras. Milton se sentía viejo, enfermo, desilusionado, sus hijas lo abandonaron y el famoso incendio de Londres destruyó su casa. Los partidarios del rey restaurado hacían de su nombre objeto de escarnio. Su último momento de dicha fue la publicación de Sansón el luchador en 1671 y en 1674 murió. Solo unos pocos notaron la muerte de uno de los más importantes poetas de la historia. En el diario decía así: ha muerto John Milton, hombre viejo y ciego que escribía documentos en latín. Esa fue la descripción. Qué fuerte. Hemos hablado aquí del Paraíso Perdido, esos libros entre el cielo y el infierno. Ahí se cuenta el conflicto y la caída de Satán. ¿Cómo cae Satán? Satán ha perdido la esperanza y el miedo y se da cuenta en el momento de que, eligiendo el mal, puede ser dueño de más de la mitad del universo. En el libro también está la creación del hombre, su perdición por parte de Satán, aparecen otros ángeles que lo secundan en su rebelión, lo acompañan al infierno, ya convertidos en demonios, ¿no? Aparecen otros ángeles que se del otro bando, Gabriel, ¿qué tal? Muchas gracias. Rafael, Miguel, todos los ángeles y arcángeles de un lado y de otro. Pero hoy no vamos a hablar del Paraíso Perdido. ¿A quién quiere dedicar esta charla sobre la amarga vida del pobre Milton? Antes le quiero hacer una pregunta, Alejandro. ¿Qué opina usted de esto que se dijo en la charla acerca de esos libros que son más un deber que un placer leerlos? Digo, ¿no cree usted que en algún punto es válido que también existan esos libros? Sí, claro. Digo, estoy pensando, por ejemplo, en mi carrera, o sea, leer a Lacan no es ningún placer, en cambio sí lo es leer a Freud, que escribía muy bien, Claro. pero casi es un deber para un analista haber leído a Lacan. Son libros que por ahí uno necesita leer para obtener ciertos fines. Ujú. En este caso se trata de libros edificantes, se trata de libros Sí, pero hay placer que está después, desarrollan ¿no? una literatura interesantísima. El Paraíso Perdido empieza, por ejemplo, con una defensa de la ausencia de rima. No hay rima en el Paraíso Perdido. Y hay unas cuantas caídas, pero muy lúcidas, sobre por qué no hay rima. Y lo primero que dice Milton es que la antigüedad clásica no conocía la rima. Es verdad. Es un recurso relativamente reciente la rima, ¿no? Y esas consideraciones iniciales sobre la rima fueron utilizadas después por Borges, por el joven Borges, que huía de la rima para justificar esa posición en aquel momento de su vida, ya que Borges después utilizó siempre rima, ¿no? Pero todas esas consideraciones son desde luego un poco académicas y tienen interés para algunas personas que por su profesión, por su vocación están cerca de esos menesteres. Pero quizás no para el hombre común. Pero es necesario que existan esos libros. Bueno, Pero comparto, desde luego, por eso los le... lectores hedonistas, como casi todos nosotros, Sí. preferimos leer lo que nos da placer y si algo... Yo incluso
me atrevo hasta a aconsejar a los chicos que leen que cuando un libro no les proporciona placer, que no traten de sacar aceite de las piedras, porque ese libro por ahí no es para ellos. Bueno. Muy bien, y voy a dedicar esto, Alejandro, ya que usted hablaba de un lugar en el cual, una época en la cual se sofocaban los intentos del alma, a todos aquellos que sufren esto, ¿no? De ser corridos de un lugar por sus intentos de excelencia. Muy bien. ¿Con qué podemos amueblar esta charla del pobre Milton, el ciego Milton, ¿no? Tan vinculado a Borges también por la ceguera. Ya que hablamos del paraíso perdido, donde hablaban los ángeles discutían, dice yo me voy acá con el diablo, no, ¿qué me vas a venir acá con esto? Y hemos pensado que estas discusiones por ahí tenían lugar en algún boliche celestial, donde los ángeles discutían asuntos de teología, ya que me imagino que así como a nosotros nos gusta el fóbal, a los ángeles les gusta discutir de teología. Sí, un feca, dice usted. Sí, un café. Sí. Y elegimos el tango que se llama Café de los Angelitos, en la versión de Libertad Lamarque, un tango compuesto pensando seguramente en el paraíso perdido de Milton. Adelante, Libertad. Yo te busco perdido en la vida y enredado en los hilos del humo, frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café, Rivadavia y Rincón, vieja espina de la antigua amistad se regresa, coqueteando su vez en la mesa que está, meditando en sus noches de ayer. Café de los angelitos, bar de Gavino y Cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán, las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán? Cuando llueven las noches su frío, vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta mi nado, vestinote temblando la voz, y en el dulce rincón que era mío, su cansancio la vida bosteza, porque nadie me llama a la mesa de ayer, porque todo es ausencia y adiós. Café de los angelitos, bar de Gavino y Cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Café de los angelitos, fijo en la trayectoria del recuerdo, como un farol en una calle de sombras y de barro. Café de los angelitos, hay tristeza en la ausencia de Carlitos, Gavino, Cazón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán, las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán? En La venganza será terrible hemos escuchado Café de los Angelitos en la versión de Libertad Lamarque.